Buenas noches. Para asombro de ustedes, tengo que decirles que estoy de parto, porque hace 2 días apareció un libro mío titulado Mirador de Buenos Aires. Es un libro cariñoso para la ciudad, con una serie de personajes que van desde Guido Hispano hasta Borges, y también con apuntes sobre calles de Buenos Aires, y particularmente con un testimonio de gente que yo traté, como Ezequiel Martínez Estrada, como Baldomero Fernández Moreno, gente que ha dejado una huella realmente en la literatura argentina. Hace unos días, en este mismo sitio, escuché con emoción la palabra de un hombre admirable, de un argentino extraordinario, de un gran médico, el doctor René Favaloro, pero también de un hombre modesto, de un hombre humilde. Un amigo mío tenía un ex libris que pegaba sobre todos sus libros y que decía: humilde si me comparo. Se comparaba, por ejemplo, con Shakespeare, con Dante, y resolvía entonces, como se dice, quedarse en el molde. Bueno, yo también humildemente tengo que decir que después de una personalidad como la de el doctor Favaloro, muy humildemente ocupo este sitio. El tema mío es el de tesoros del cancionero popular anónimo argentino. En el diccionario la palabra tesoro tiene varias acepciones, pero una de las acepciones es la de compilaciones importantes, eruditas o significativas, como puede ser el tesoro de la lengua española. Desde siempre me interesó el cancionero popular anónimo nuestro, donde hay verdaderas perlas que han sido desdeñadas o por lo menos inadvertidas por lo que llamamos la cultura oficial. Uno repite alguna de esas coplas y digo, pero esto puede afirmarlo cualquier gran poeta. Por ejemplo, yo soy el que siempre he sido, soy, no me hago ni me deshago, en un mismo ser estoy. Esta copla anónima plantea de alguna manera la situación de la continuidad espiritual del hombre, de la persistencia del yo, y parece escrita por Heidegger. Pero otra copla parece escrita por García Lorca, porque dice: yo he visto una niña que se huyó por no ser monja y se entró en lo más espeso de un clavel que se deshoja. Una copla hermosísima, misteriosa y mágica. La niña, por no ser monja, se mete en lo más espeso de un clavel que se deshoja. Es algo realmente asombroso. A veces también en la copla hay una gran gentileza, hay una especie de cortesía muy sutil, muy romántica. Señorita de lo verde, ¿quiere usted ser mi pastora? El ganado que yo guardo de lo verde se enamora. O bien, yo no soy el que antes era ni la flor que florecía, soy el olvido profundo de la mudanza del día. Bueno, todos estos verdaderos tesoros del cancionero anónimo me impulsaron a mí a hacer una cierta continuidad. A veces he tomado esas coplas y las he desarrollado en una forma que ya existía en la época del Renacimiento, que es la glosa. Hay varias formas de glosa, pero una de las más interesantes, más características, es una glosa de pie forzado. Es decir, se da la copla, se desarrollan 4 décimas y cada décima termina con un renglón, digamos, con un verso de la copla, de manera que quien lee el último verso de cada décima está reconstruyendo la copla. Es una forma bastante difícil porque la rima está dada, ¿no? Bueno, un libro mío, Décimas encadenadas, está hecho sobre la base de esas coplas. ¿Quiénes fueron los hombres que preservaron todo el cancionero anónimo argentino y que significa una gran riqueza cultural para nuestro país? Bueno, uno de ellos, quizá el más trabajador, Juan Alfonso Carrizo. En el ministerio, en lo que era el Consejo Nacional de Educación, se lo tenía por un haragán.
¿qué hace este hombre que pide licencia, que anda por las sierras, que anda por el interior del país recogiendo coplas? ¿Qué clase de trabajo es ese, recoger coplas? Parece que no es un trabajo redituable. Tenía artimañas muy curiosas para recoger esas coplas, porque eso no era trabajo para mucha gente. Entonces él decía, no, esto yo lo junto porque son versitos para caramelos, ¿sabes? A esos caramelos que parecían un morrón y que tenían como un cabito. Bueno, allí había de pronto un refrán enrollado en forma de cabito, y decía, no, yo se los vendo a la fábrica de caramelos. Entonces ya parecía un trabajo eso parecía un trabajo, ¿no? Pero en Tucumán, Juan Alfonso Carrizo encuentra a un hombre de más de 90 años de edad que arreglaba carros y que prodigiosamente a los 90 años le dicta 4.000 versos del cancionero anónimo tucumano. Don Apolinar Barber hace esa verdadera hazaña y salva gran parte del cancionero de Tucumán con su prodigiosa memoria. Carrizo había empezado el trabajo en época escolar. Le encargaron recoger coplas en Catamarca y después de muchos años publica Antiguos Cantos Populares de Catamarca. Sigue luego, publica el cancionero de La Rioja, cancionero de Tucumán, el cancionero de Salta. Es un verdadero tesoro, pero además él relaciona todo eso con el cancionero español, de manera que es una labor cuantiosa y erudita. ¿Qué otros recopiladores fueron? Bueno, hace poco ha fallecido de más de 90 años de edad el escritor mendocino Juan Draghi Lucero. Yo tuve la suerte de hacerle publicar 7 libros. ¿De qué manera? Un primer libro le había sido premiado y el premio consistía en que le iban a comprar una cantidad de ejemplares a la editorial. Le pedí el libro, lo llevé a la editorial y el editor me dijo, este libro me ha gustado tanto que a este señor le voy a publicar todo lo que me traiga. Le publicó El Loro Adivino, que tiene un prólogo mío y también un vocabulario, y luego 6 libros en total. Luego Draghi Lucero estaba un poco afligido porque el último libro de él, que se llamaba La Cabra de Plata, no encontraba editor. Yo le encontré editor, así que tuve la satisfacción de haber prestado un servicio a un hombre importantísimo dentro de la cultura nacional, uno de los grandes escritores. Algunos de los libros de él yo los he mandado a lugares de América y con asombro lo han recibido, porque tiene una prosa jugosísima. Inclusive el vocabulario está lleno de cuyanismos y de chilenismos, y con ayuda de eso se puede leer perfectamente su libro, porque hay expresiones que no se pueden entender sino con un conocimiento especializado. Por ejemplo, ya sabemos que en un tiempo los reyes de España se consideraban reyes por gracia de Dios. Por ejemplo, Felipe II era considerado sacra, católica y real majestad. Pues ahí en el libro aparece de repente un loro que habla y dice su socarrial majestad. Es decir, hace una especie de simbiosis de palabras así, de manera que hay ciertos términos de localistas. Por ejemplo, en Mendoza un hombre chiquito pero bien formado le dicen potoco. De manera que le dije a Draghi Lucero, mire, yo he estado en Mendoza, he vivido varios años, hay cosas, hay palabras acá que exigieron una aclaración. Y le hice hacer un vocabulario que es muy útil para toda la obra de él. Otro hombre extraordinario, que fue el primero que empezó entre nosotros a hacer un cancionero rioplatense, fue Jorge Furt. Bueno, era un ser angélico, era un hombre de fortuna, pero no se daba cuenta que tenía fortuna. Fue al banco a pedir un crédito y en el banco dice, señor, le podemos dar ese crédito porque su padre tiene acá como 50 millones de pesos en el banco. Este Furt fue el gran protector de un gran poeta nuestro que además fue un funcionario de acá del Congreso, el poeta Ricardo Molinari, que tiene ahora 94 años. Bueno, Furt hizo unas ediciones preciosas en gran papel y para
digamos, para cosa emocionante, en la estancia Los Talas, a unos minutos de Luján, en los jardines hay mármoles en los cuales hay poemas inscriptos de Molinari rodeados de flores. Mayor homenaje imposible. Otro hombre también que merece recuerdo porque fue un gran recopilador es el santiagueño Oreste Di Lulo. Di Lulo era médico, descubrió inclusive una enfermedad que era la enfermedad de los hacheros, una especie de dermatitis que venía por causa del tanino, por causa del quebracho colorado prácticamente. Bueno, publicó Oreste Di Lulo unos libros muy interesantes para el folclore santiagueño, un cancionero santiagueño, pero también 2 libros sobre el folclore santiagueño que inclusive tienen elementos muy valiosos sobre cocina popular, de manera que ahí explica cómo se hace un locro, inclusive lo que es un locro pobre, un guaya locro, ¿no? Toda esa gente, empezando por Ventura Robustiano Lynch. En el año 1883, Lynch era profesor de un instrumento curiosísimo, consistente en botellas llenadas de agua a distintos niveles, que golpeaban y daban ciertas notas, ¿no? Hasta se podía dar una melodía con eso. Bueno, Lynch publica un libro de un título muy curioso que se llama La provincia de Buenos Aires hasta la resolución de la cuestión capital. La cuestión capital de la República se soluciona en 1880, donde Buenos Aires deja de ser capital de la provincia y pasa a ser capital del país. Por eso después se funda La Plata, para darle una capital a la provincia. Allí recoge cosas muy curiosas. Por ejemplo, el estilo de Pajarito. Dice cosas que apuntan al origen del tango. Es muy interesante como elemento orientador. Habla de los boliches y piringundines que había en los alrededores del 11 y cómo se da ese elemento curioso. Acá tenemos a un excelente pianista y el hijo de un gran compositor popular, Roberto Firpo, que tuve oportunidad de conversar con él en su departamento de la calle Callao, y me contó una cosa que me iluminó muchísimo. ¿Por qué en los tangos primitivos hay esa raíz de folclore bonaerense hermosa, de vidalitas, de cifras? ¿Por qué? Porque resulta que los receros que venían a los viejos mataderos, los mataderos viejos de la calle Arena, por ahí, cerca del Parque Patricio, esos receros, cuando entregaban la hacienda, después de entregar, se iban a los boliches a guitarrear. ¿Qué tocaban? Tocaban cifras, vidalitas, milongas camperas. Todo ese elemento tiene una importancia decisiva en los tangos primitivos. Tal es así que tangos como El Estribo, por ejemplo, de Vicente Greco, dice, basado en una vidalita. Aún una composición tan popularizada como Pobre mi madre querida, que primero se llamaba Como siento de Bettinotti, está basada en vidalita y estilo. Entonces todo eso, folclore bonaerense, folclore pampeano, música pampeana, le da una gran solidez al tango primitivo, le da un elemento de gran nobleza, realmente muy destacable. Eso no ha sido todavía suficientemente puesto de relieve. Toda esta gente merece recuerdo, merece agradecimiento, porque han salvado gran parte de lo que puede representar el espíritu nacional. Pero lo curioso y lo emocionante es que para mucha gente humilde, y a veces analfabetos, la poesía no es una cosa accesoria, es un alimento vital, algo que se necesita para vivir. Gente que de repente ha estado presa años enteros, se mantiene repitiéndose sus coplas. En cierta oportunidad, Juan Alfonso Carrizo, está en Tucumán y hace correr la noticia que va a decir unas coplas viejas y que a la gente que conozca otras nuevas se las pase.
empieza a decir unas décimas muy conmovedoras que se llaman el fin del hombre, que en una parte dice que cuando me encuentre en aquella tumba fría, el mundo y la fantasía se acabarán para mí. Es una idea muy interesante, la de la muerte como imposibilidad de fabular, de inventar. Esa cosa mágica que es la creación, que es el invento de la poesía, la muerte pone a eso un fin. Y entonces no solamente la muerte física, sino la imposibilidad de la imaginación. Empieza entonces Juan Alfonso Carrizo a decir esos versos, y los paisanos, algunos de a caballo, empiezan a sacarse el sombrero respetuosamente, y uno de ellos le dice: señor, cópieme por favor en un papel esas décimas, porque esa va a ser la oración que yo diga cuando me muera. El hecho entonces de que unas décimas populares sirvan al extremo de considerarse sustitutos de una oración es algo conmovedor, pero al mismo tiempo indica lo que representaba la poesía para esta gente. Muchos de esos personajes son, yo he hecho un libro que está todavía inédito sobre algunos de estos personajes, como Zunco Viejo, un santiagueño, José Domingo Díaz, todos, el propio don Apolinar Barber. Don Apolinar Barber muere de más de 90 años y era hijo de un prisionero de la batalla de Tucumán, de un prisionero español de la batalla de Tucumán y de una criolla. Y es, como decía hace un rato, el hombre que le dictó a Carrizo más de 4.000 versos del cancionero tucumano. Es muy... en toda esta gente hay una cosa que lamentablemente no se ha hecho muy común, que es una ética. Hay una conducta, hay una manera de vida. Dentro de la pobreza, y a veces pobreza extrema, humildad extrema, hay una honradez, hay una profunda moral. Hubo un tiempo entre nosotros en que una estancia se vendía sin recibo, bastaba la palabra. Señor, la palabra era sagrada, bastaba la palabra. Ahora ni con escritura. Es decir, el objetivo nuestro tal vez en esto, hace unos días me llama Gina María Hidalgo, que es una gran cantante, y que estaba inquieta precisamente por el hecho de que se va diluyendo un poco en la gente joven el cariño por esta cosa profunda, y me decía que habría que hacer una especie de campaña de enseñanza. Inclusive en las escuelas debían enseñarse danzas populares, debían haber cursos sobre la riqueza folclórica nuestra, que es admirable, ¿no? Porque es muy penoso que nos cambien la cabeza, es un lavado de cabeza. Por más que uno esté asomado a la cultura universal y bien, siempre se es de una tierra, siempre se es de un lugar. Entonces uno no puede negarse a lo que es precisamente su propio mundo, ¿no? Bueno, no quiero ser excesivo y vamos a terminar con algo que se convirtió en un poema sinfónico. Yo publiqué en la revista del Hogar unas décimas que se titulaban La Despedida, que yo acabo de recitar para una radio a pedido de una gente amiga. A Guastamino le gustó mucho y lo convirtió en un poema sinfónico admirable, porque ese poema consiste en una serie de secuencias de milongas, secuencias de vidalitas, y muy bien armado eso, y fue estrenado este poema sinfónico por Washington Castro con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Dice entonces La Despedida: pampa toda donosura, jagüeles míos aguadas, lomitas aquerenciadas y de pareja lindura. Cuando, madrugada pura, me verás de vuelta, cuando, trébol de olor, pasto blando, aromita del viví, pagos donde yo nací, adiós, que me voy llorando. Qué cielito para cielo, qué brillador estrellaje, qué dadivoso el paisaje de su verde terciopelo. Como galopando en pelo el viento del sur venía,
la pamperada subía azotando el totoral. Me voy, para bien o mal, hasta verte, tierra mía. Tu viento hace estremecer de gozo las hierbas finas y vuelan tus becasinas como anunciando el llover. Todo es callar y aprender la lección que me estás dando. Tu alma es un vivir lerdeando entre frescor de rocíos. Adiosito, pagos míos, adiós, que me voy llorando. Aromoso biznagal, flamenquerío rosado, plumerito empenachado de cortadera, juncal, estancierío cabal, laguna que es un espejo, con mi tristura me alejo, a días de un tiempo hermoso, arroyito alabancioso me voy llorando y te dejo. Lindo tiempo en que mis días verdeaban como los pastos, eran oros. Para bastos hoy bastan las penas mías. Adiós madrugadas frías, campitos de pasto ralo. A su primor me resbalo y me recuesto en su amor. Esos días como flor se daban del mismo palo. Búsquenmele comparancia a semejante hermosura. Encuéntrenle coyuntura a las costumbres de estancia, los días y su constancia, su sereno transitar, los trigales, el linar, cielo que se toca y ve, tierra a la que me amigué, nunquita te he de olvidar. En primera fila, en este momento, nos encontramos con un gran director de coro y un gran amigo que poco menos me ha hecho popular en Francia, Carlos Vilo. El mayor homenaje que merece Carlos Vilo es el que el gran compositor Carlos Guastavino, emocionado por el rigor y por la fidelidad con que era interpretada su música, por los coros que dirigió Carlos Vilo, le regaló su piano. Vilo hizo conjuntos muy importantes en Francia, fue profesor, inclusive tuvo que ser declarado ciudadano francés después de una larga estadía en Francia, y vino a Buenos Aires y quiso conocerme porque había cantado cosas de Guastavino que tenían mi letra. Le pregunté cuánto ganaba en Francia y me dijo que $2.500 por mes. Le dije, mire, no, acá ese sueldo ni de gerente. Bueno, pasó las 1.000, le dieron un puestito en un conservatorio de Pehuajó, viajaba 2 veces por semana y se gastaba en el tren más de lo que le pagaban. Bueno, felizmente ahora, que acá lo tenemos en primera fila, se ha incorporado a la cosa nacional y con mucha frecuencia nos da unos magníficos conciertos. Entre las cosas que hace está un álbum entero que hice con Carlos Guastavino que se llama Flores Argentinas. Para que ustedes se den cuenta cómo vuelan las cosas, más de lo que uno imagina, hace poco me traen un video cassette con Flores Argentinas grabada en Eslovenia, además traducida al esloveno, pero grabada por cantantes en castellano en Eslovenia. Me llegan derechos del Japón, de Holanda. Es decir, que uno no sabe, es como una especie de botella arrojada al mar y uno no sabe cuál va a ser el destinatario. Bueno, en vista de que la tormenta se aproxima y que no quiero detenerlos más, les agradezco muchísimo la presencia a todos ustedes y particularmente a las autoridades que me han honrado con esta increíble distinción de ser amigos de la Biblioteca del Congreso. Tengo un carné de hace más de 20 años de la Biblioteca del Congreso, de manera que sí, efectivamente soy amigo de la biblioteca. Gracias. Gracias.